pues la charla de soporte vital avanzado, ya la vamos a dar comienzo. Con respecto a la definición, la parada cardiorrespiratoria se define como el cese repentino de la actividad cardíaca, de modo que la víctima deja de responder, no tiene una respiración normal y no tiene ningún signo de circulación efectiva. Entonces, vamos a arrancar hablando de la epidemiología de la parada cardiorrespiratoria y aquí tenemos una comparativa entre la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria y la extrahospitalaria. Vemos como la incidencia de la parada cardíaca extrahospitalaria es de aproximadamente 350.000 casos al año en los Estados Unidos reportados a más o menos hacia el 2019, mientras que la parada cardíaca intrahospitalaria es aproximadamente 290.000 casos al año, reportados también en Estados Unidos para esta misma fecha, por lo cual pues aquí vemos pues lo primero que es que el paro cardíaco extrahospitalario es pues mucho más frecuente. Ambos tienen una media edad de presentación de aproximadamente entre los 65 y los 66 años y aproximadamente el 60% de los implicados son hombres. También importante pues como recargar que el ritmo más frecuentemente encontrado es un ritmo no desfibrilable en aproximadamente el 80% de los casos. Y entre las causas, pues digamos que las principales son causas cardíacas, pero también destacan las causas respiratorias, entre otras, en el paro cardíaco, pues en ambos, pero en el intrahospitalario, pues se resalta aún más estos hechos. Con respecto al tiempo en el cual, desde que se activa pues la cadena de supervivencia hasta el hecho de que se administren pues, los medicamentos, vemos que aproximadamente esto tarda 20 minutos en el paro cardíaco extrahospitalario, mientras que en el paro cardíaco intrahospitalario esto sucede aproximadamente en los primeros 5 o 10 minutos. También de esto resaltar que la supervivencia al alta de los pacientes es también aproximadamente del 10 al 12% en el paro cardíaco extrahospitalario y aproximadamente el 25% en el paro cardíaco intrahospitalario. Teniendo datos pues ya más enfocados hacia Colombia y hacia Medellín puntualmente, vemos que en este estudio de corte transversal pues realizado por egresados de la universidad, tenemos que hay una incidencia reportada por ellos de aproximadamente 60.8 pacientes por cada 100.000 habitantes al año, de los cuales el 96.5% se activó la cadena, pues se activó el llamado mientras pues, las víctimas estaban en la residencia y ellos sí reportaron pues que había una mayor prevalencia en el sexo, pues una mayor prevalencia en el sexo femenino, de aproximadamente 58.5%. La mediana de edad que ellos reportaron fue de 84 años, sin embargo, pues ellos reportan también que la muestra que ellos tomaron fue, digamos, como que lugares donde se activó, pues de empresas que activan la cadena de emergencia, pues desde la atención domiciliaria y estos tienen pues como una prevalencia de pacientes pues que son añosos, tienen limitaciones para la movilidad y tienen estas características, entonces por eso es que se puede haber dado la mediana de edad en este estudio de 84 años. Reportaron un 10% de ritmos no desfibrilables y un 1.9% de ritmos desfibrilables. La mediana del tiempo de respuesta por el servicio de emergencias fue aproximadamente 26 minutos hasta que un profesional pues empezó pues la cadena de supervivencia y encontraron que la supervivencia encontrada fue aproximadamente del 17.7%, contrastada pues con la que vemos de aproximadamente el 10 al 12% en la diapositiva pasada y contrastando pues con otra información que ellos pues cotejan o que ellos pues comparan que reportan aproximadamente el 25%. De aquí también resaltar que los ritmos no desfibrilables tienen una probabilidad de supervivencia más baja con respecto a los desfibrilables. Aproximadamente, por pues, dar una comparativa, en el 2017, la probabilidad de que un ritmo no desfibrilable retorne a la circulación espontánea era aproximadamente del 20%, mientras que en el ritmo desfibrilable esto es aproximadamente del 45% para este año. En cuanto a la etiología del paro cardiorrespiratorio, tenemos que es cardiogénico en aproximadamente el 50 al 60% de las veces y la insuficiencia respiratoria da el segundo lugar en el causal con el 15 al 40% de las veces. Además, se reporta que la sepsis es responsable
hasta en el 13 al 27% de los casos. Sin embargo, la causa, pues el causal por el cual la sepsis da un paro cardiorrespiratorio, pues como lo menciona, es multifactorial, porque puede ser por hipoxia, por falla de bomba, y esto terminar pues en el cese de la circulación espontánea y efectiva. Continuando con la etiología, entonces tenemos que aproximadamente el 60 al 70% de los causales son atribuibles a enfermedad coronaria, sobre todo esto descrito en los pacientes de 30, pues mayores de 30 a 40 años. Y también se describe que hay 10% de causales que se den a enfermedades cardíacas estructurales y otros 5% que se den a anomalías arritmogénicas primarias. Esto más en pacientes menores de 30 años, dentro de los que destacan la miocardia hipertrófica, la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho y las arritmias como el Wolff-Parkinson-White o el síndrome de Brugada. Con respecto a también los causales, pues de más que todo los ritmos no desfibrilables, tenemos que están pues las H y las T que tradicionalmente se han descrito. De aquí pues resaltar que la T de toxinas no solamente pues es la ingesta pues de una sustancia pues con un fin delictivo, con un fin autolesivo, sino que pues medicamentos prescritos de manera regular que prolonguen el QT pueden generar un paro cardiorrespiratorio, y en esto también se incluyen las toxinas y las drogas ilícitas. Y pues de la H pues no recordar pues que también la hipomagnesemia y la acidemia pues que se representa con hidrogeniones puede ser causal de paro cardiorrespiratorio. Con respecto a la fisiología, pues vamos a la fisiopatología, vamos a hablar pues fundamentalmente de la fisiopatología de la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Entonces la taquicardia ventricular generalmente se debe a un latido ectópico que lleva a una taquicardia ventricular monomórfica que se sostiene en el tiempo. De esta, un tercio de los casos se dan en el fenómeno de la R sobre la T, la cual genera una despolarización prematura y hace que se desencadene el ataque cardioventricular, y en otros 2/3 de los casos se dan por latidos ectópicos tardíos en cualquier otra parte del ciclo de despolarización. Y recordar pues o tener en cuenta que el desarrollo de un ataque cardioventricular puede generar una fibrilación ventricular que da pues un ciclo de prolongación pues del paro cardiorrespiratorio. Y esto puede ser debido generalmente a una isquemia subyacente que se debe a una taquicardia ventricular sin prolongación del QT, o también asociado a una prolongación del QT que puede ser adquirida o congénita, como en los síndromes arritmogénicos primarios que ya habíamos mencionado. Con respecto a la fisiopatología del mecanismo de la fibrilación ventricular, tenemos que esta se desencadena por unas múltiples áreas localizadas de microrreentrada que hacen que no se genere una actividad eléctrica organizada. Esto genera una fragmentación del pulso con ausencia del gasto cardíaco y genera entonces isquemia con reducción del periodo de rotación de las ondas de despolarización en las múltiples áreas pues cardíacas en las que se esté generando este fenómeno. Esto lo que ha resultado es a una ondulación de alta frecuencia, irregular en amplitud y con una morfología y periodicidad de más de 320 latidos por minuto, como está pues descrito en la literatura. Aquí también resaltar que vemos que al principio pues al inicio de una fibrilación ventricular vemos que los pacientes tienen un trazado grueso que puede incluso confundirse con una taquicardia ventricular, y con el tiempo, a medida que va avanzando la isquemia y a medida que la rotación de las ondas se va volviendo más ancha, va generando hasta que puede pues terminar en una sistolia. Y esto pues se ve evidenciado en las fases descritas del ciclo de reanimación, las cuales son eléctrica, hemodinámica y metabólica. La fase eléctrica entonces se caracteriza porque se dan los primeros 4 o 5 minutos del paro cardiorrespiratorio en pacientes con taquicardia o fibrilación ventricular, y esta es la que mejor responde a la desfibrilación inmediata. La fase hemodinámica, que sea un periodo de 4 o 10 minutos y se presenta con una fibrilación ventricular gruesa que pasa a una fina y finalmente puede generar asistolia, y esto se debe al agotamiento miocárdico y predice una desfibrilación fallida. Y en este caso, pues está descrito que las torácicas pueden, digamos, como que pausar o revertir esta isquemia, pues porque al generar la diástole con las compresiones torácicas se puede generar perfusión coronaria y así pues tratar este fenómeno, y también pues así que responda mucho mejor a una desfibrilación en caso de necesitarse. Y la fase metabólica, que es cuando se da más de 10 minutos sin que haya pulso, y este tratamiento se basa en medidas posteriores de la reanimación, como lo de la hipotermia.
Con respecto entonces a las piedras angulares de la reanimación cardiopulmonar avanzada, vemos que pues se basa en una excelente reanimación cardiopulmonar, desfibrilar lo más rápido posible en caso de que se encuentre un ritmo desfibrilable e identificar rápidamente las causas de ritmo no desfibrilable. Entonces, con respecto a la excelente reanimación cardiopulmonar, tenemos que tener en cuenta que se define, pues, o se caracteriza porque durante toda la reanimación, la proporción de descompresiones torácicas sobre el tiempo total de reanimación cardiopulmonar debe ser igual o mayor al 80%. Y la idea es no interrumpir la reanimación mientras se hacen otras medidas que no han demostrado mejores resultados. Se deben dar de 100 a 120 compresiones por minuto, con una profundidad de 5 a 6 centímetros, permitiendo la completa expansión del tórax y tomar prioridad de las compresiones por encima de las ventilaciones. Con respecto a las ventilaciones, deben ser aproximadamente de 6 a 8 ventilaciones por minuto si el paciente está intubado, y si el paciente se le está dando pues ventilaciones por un dispositivo de bolsa, válvula, máscara, se debe hacer con una relación 30-2, y cada ventilación debe durar aproximadamente solo un segundo y solo hasta que el pecho inicie su expansión, esto para evitar la hiperventilación. Dejo que como vamos a ver más adelante, la hiperventilación puede generar un aumento de la presión intratorácica, disminución del retorno venoso y esto de la circulación durante el paro, lo cual puede ser deleterio para los pacientes. Con respecto a la desfibrilación, se describe pues que una desfibrilación pues llevada a cabo de la manera pues correcta se define con estos siguientes pasos, que es conectar y cargar el desfibrilador mientras continúa realizando excelentes compresiones torácicas, parar las compresiones y comprobar el ritmo, lo cual no debe durar más de 5 minutos, y realizar una descarga en caso de que se encuentre un ritmo de fibrilación ventricular o de taquicardia ventricular. En caso de que no haya un ritmo desfibrilable, se deben continuar las compresiones y descargar el desfibrilador en la máquina y continuar con presiones torácicas inmediatamente se administra la descarga. Entonces, aquí vemos pues este artículo en el cual se evidencia la importancia de continuar las compresiones inmediatamente después de hacer la descarga y no generar una pausa para volver pues, a chequear pues, o a verificar el ritmo después de la, de la desfibrilación, porque pues pues puede haber una demora aproximadamente de 2 minutos desde el tiempo en el que se genera una actividad eléctrica organizada hasta el tiempo en el que se va una compresión, hasta el tiempo que se dé pues un latido cardíaco efectivo, y esto se puede ver hasta en el 25% de los casos, por lo cual se recomienda reanimar inmediatamente las compresiones y dar un ciclo más de reanimación antes de realizar otras medidas. Entonces, con respecto a, pues, continuando con la gestión inicial, entonces tenemos en cuenta pues que al paciente apenas se le inicie la cadena de supervivencia y se pueda continuar con el soporte vital avanzado, se le va a dar oxígeno con la FiO2 más alta posible, se pues, digamos, traer el carro de paro en caso de que se requiera la desfibrilación y hacer un chequeo del ritmo, siempre continuando pues con pues haciendo pues, las compresiones torácicas, siempre monitorizándolas para que se realicen de la manera efectiva, y de manera transversal se debe hacer la terapia pues medicamentosa, que puede ser con administración de drogas intravenosas o intraóseas, considerar una vía aérea avanzada y tratar las causas reversibles de paro. Entonces, con respecto a pues, las medidas que son transversales, comentaremos pues con la gestión de las vías aéreas, en la cual pues se evidencia que se respalda el uso de dispositivo de bolsa, válvula, máscara o colocación de una vía aérea supraglótica, y el abordaje óptimo y el tiempo preciso para la intubación se debe individualizar y depende de cada escenario. Digamos, el escenario ideal para intubar es un escenario en el cual haya una gran necesidad de hacerlo con una alta probabilidad de éxito, y siempre y cuando teniendo en cuenta que no se deben interrumpir las otras medidas que han demostrado más evidencia pues, que una vía aérea avanzada. Pero, por ejemplo, pues teniendo en cuenta pues que, como ya dije, individualizar el caso es imperativo, porque en caso de hipoxia o, por ejemplo, aspiración de cuerpo extraño, que sea la causa del paro, pues en ese caso, pues retirar el cuerpo extraño o realizar la intubación, pues es la medida más apropiada en ese caso. Y la acción más apropiada también puede depender del éxito o fallo de otras medidas. Si un paciente pues está en una situación en la que por alguna razón tiene una ventilación difícil, pues digamos que el hecho de intubar y asegurar la vía aérea para asegurar la oxigenación es una medida mucho más efectiva pues, y mucho más apropiada. Y tener en cuenta que la ventilación excesiva, tanto en volumen como en frecuencia,
eleva la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso, el llenado ventricular y el volumen sistólico, y también puede provocar inflación gástrica, pues, y puede provocar broncoaspiración. Continuando con la gestión de las vías aéreas, como ya lo dije, una FIO2 lo más alta posible, ajustarla en caso de que el paciente ya esté en un estado postparo por encima del 94% de la saturación, y se recomienda la capnografía de onda continua para confirmar la correcta colocación del tubo y monitorizar la reanimación cardiopulmonar y el retorno a la circulación espontánea. En caso de que no se disponga de capnografía, se recomienda un detector colorimétrico de dióxido de carbono, cuál es el dispositivo que vemos pues en la imagen, que consta de un papel tornasol que cambia con el color al exponerse al dióxido de carbono. Este pues es púrpura en caso de que sea menor de 3, es café en caso de que sea de 3 a 15 y es amarillo en caso de que sea mayor de 15. Con respecto al uso de los medicamentos, vamos a empezar pues con la adrenalina porque es el medicamento que tiene mayor evidencia pues en la realización del paro cardiorrespiratorio, y en eso tener en cuenta que la adrenalina es una catecolamina simpático-mimética que se une a receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 y se administra para aumentar el tono vasomotor mediante el agonismo alfa 1. Este pues tiene el objetivo de aumentar la presión arterial diastólica y la perfusión coronaria, pero pues, tiene unos efectos que bien podrían determinarse pues o podrían clasificarse como deleterios o adversos, que son que aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, su efecto agonista beta podría causar hipocalemia y puede generar vasoconstricción y isquemia de órganos terminales. La idea en ritmos no desfibrilables es realizarla lo más rápido, pues administrarla lo más rápido posible, y en ritmos desfibrilables después de la segunda descarga, y se debe continuar administrándola cada 3 a 5 minutos. Aquí vemos entonces el estudio para MEDIC-2 en el que pues, los pacientes, si bien tuvieron una, pues como podemos ver aquí, tuvieron una supervivencia a los 30 días, pues es un estudio clínico aleatorizado en el cual se comparó la epinefrina con placebo y se determinó que la supervivencia a los 30 días, la supervivencia al ingreso hospitalario y la supervivencia al egreso fue mucho mayor. Sin embargo, los desenlaces neurológicos favorables no fueron, pues, digamos, como que un buen resultado con este estudio, y eso, pues, es una, digamos, un detalle a tener en cuenta. Entonces, aumentó la probabilidad de retorno a la circulación espontánea y la supervivencia de los 30 días, pero sin diferencias significativas en la proporción de pacientes que sobrevivieron con un resultado neurológico favorable. Aquí vemos también un metaanálisis y un análisis por subgrupos en ritmos desfibrilables y no desfibrilables, en el cual se compararon muchas medidas, entre ellas epinefrina a dosis estándar, a dosis alta, epinefrina más vasopresina, entre otras con placebo o no tratamiento, y vemos aquí como en el retorno a la circulación espontánea pues tuvo un resultado muy bueno, pues con unos puntajes que sobrepasan el 1. Sin embargo, vemos que aquí con la supervivencia a la alta hospitalaria y la función neurológica pues definida pues como una buena función neurológica, pues no tiene un grado de recomendación, pues tiene un grado pues como bajo de resultado, y pues digamos que en ese punto pues no es tan fuerte la adrenalina. Y aquí pues digamos como que son unos resultados que son concordantes con el Paramedic 2 porque no hay supervivencia de alta hospitalaria o un buen resultado funcional. Y aquí resaltar también en este estudio que el análisis por subgrupos demostró que la dosis estándar de epinefrina inicial en ritmos desfibrilares puede ser deleteria, y por eso se recomienda no, pues, y inicialmente se inicia el paro respiratorio al detectar un ritmo desfibrilable. Con respecto a este revisión sistemática y metaanálisis en el cual se comparó adrenalina con placebo, vemos que también pues con respecto a el retorno a circulación espontánea, vemos que la adrenalina pues tuvo un buen desempeño. Sin embargo, respecto al resultado neurológico, pues no tuvo un desempeño pues como deseable con respecto al que hubiéramos querido. Sin embargo, pues en este metaanálisis también es de resaltar que hay un alto grado de heterogeneidad en los estudios, que los mismos autores pues digamos como que resaltan pues al hacer el análisis y la discusión, y esto se debe a diversas etiologías y al manejo inicial valorable de los diferentes ritmos de paro que se cotejaron pues en este estudio. Además, ellos pues destacan que no se tuvieron en cuenta variables como la calidad de la reanimación, el uso de otros medicamentos como antiarrítmicos o qué maneras de la vía aérea se utilizaron en los pacientes.
No se especificó tampoco el número de dosis de adrenalina usadas para el retorno a la circulación espontánea y no se discutieron otras maniobras neuroprotectoras que pueden también impactar en el desarrollo neurológico favorable. Con respecto a los otros medicamentos, tenemos también la miodarona, la cual se recomienda con un bolo inicial de 300 miligramos después de la tercera descarga y 150 miligramos adicionales después de la quinta descarga. De esta, resaltar que es superior al placebo en la supervivencia de la admisión hospitalaria. Sin embargo, tampoco mejoró la supervivencia al alta con resultado neurológico favorable comparada con el placebo. Y la probabilidad de lograr el retorno a la circulación espontánea con la miodarona fue mayor en los pacientes que la recibieron dentro de los 10 minutos de la activación del sistema de emergencias. Aquí vemos un estudio clínico aleatorizado doble ciego en el cual la miodarona se asoció, pues, importante con más hipotensión y bradicardia que el placebo en los pacientes a los que se administró, pero el beneficio de la miodarona se vio en todos los subgrupos con un odds ajustado a la supervivencia de 1.6. Vemos aquí que al comparar la miodarona con placebo, tanto en todos los pacientes como en pacientes con fibrilación ventricular, como los pacientes que inicialmente ingresaron en una sistolia y se convirtieron en una fibrilación ventricular, todos tuvieron un porcentaje de supervivencia mucho mayor a la admisión hospitalaria que el placebo. Y tener en cuenta que también en este estudio doble ciego aleatorizado, en el cual se comparó la miodarona con la lidocaína, el 22.8% de los pacientes con la miodarona sobrevivieron a la admisión hospitalaria, mientras que solo el 12% lo hicieron con la administración de lidocaína, como lo podemos ver también pues, en la gráfica. Con respecto a la lidocaína, pues se recomienda una administración de 100 miligramos como alternativa a la miodarona, 50 miligramos adicionales se recomiendan después de la quinta descarga, y los estudios observacionales demuestran una asociación entre su uso y una mejor supervivencia al año. Sin embargo, no mostró ser superior a la miodarona o al placebo respecto a la supervivencia al ingreso o la supervivencia con resultado neurológico favorable. Con respecto a los otros medicamentos pues, que se han propuesto para el paro cardiorrespiratorio pues, y el soporte vital avanzado están la vasopresina y los esteroides. Esto se evidencia pues, en este estudio en el cual se quiso comparar el uso de adrenalina más vasopresina o adrenalina más placebo en diversos pacientes. Y esto también se comparó con la utilización de 40 miligramos de metilprednisolona o placebo en el primer ciclo de parada cardiorrespiratoria y también después de esto se utilizaron unos 300 miligramos, se utilizaron 300 miligramos de hidrocortisona dentro de los cuidados posparo pues, de manera rutinaria. Aquí se evidenciaron también que tuvieron un retorno más frecuente de la circulación espontánea con el uso de vasopresina más adrenalina que con el uso de adrenalina más placebo. Sin embargo, no mejoró tampoco la supervivencia de la alta hospitalaria y tampoco es clara la supervivencia con una recuperación neurológica favorable. Con respecto a los otros medicamentos descritos, la guía pues recalca que no se recomienda el uso de calcio de manera rutinaria y que se puede considerar en caso de que se sospeche que el paciente tenga una hiperpotasemia o una toxicidad por bloqueadores de calcio. Y tampoco se recomienda la administración rutinaria de bicarbonato, pero se puede considerar en caso de que el paciente tenga acidosis metabólica o una hiperpotasemia. Con respecto a la desfibrilación, entonces, para los pacientes monitorizados que sufren una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular presenciada, se recomienda cargar inmediatamente y aplicar la descarga. Eso, como lo habíamos evidenciado, pues en las fases del paro, la primera fase es la que mejor responde pues a la desfibrilación, más que al inicio de compresiones para pues asegurar la perfusión pues miocárdica y coronaria. Entonces, por eso, pues, digamos, con base en esa, pues con esa base fisiopatológica es que se da esta recomendación. También se prefieren los desfibriladores bifásicos, esto porque tienen una mayor eficacia con niveles de energía más bajos. En caso de que se tenga un desfibrilador bifásico, la idea es iniciar con la dosis recomendada por el fabricante pues, de voltaje, que puede ser de 120 a 200 joules. Sin embargo, si esta se desconoce, se puede iniciar con la dosis máxima. Y si se utiliza un monobásico, utilizar 360 joules para descargas iniciales y posteriores. Y como ya lo dijimos, se recomienda reanudar la reanimación inmediatamente después de verificar el pulso. Esto porque la contractilidad cardíaca efectiva se ve retrasada luego de un ritmo eléctrico organizado y se recomienda verificar el ritmo solo después de 2 minutos de la reanimación cardiopulmonar y no antes, con el fin de mejorar pues esto y también resaltar que la persistencia de la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, el uso de epinefrina antes de la tercera descarga no mejoró, no demostró una mejor supervivencia. Con respecto a la desfibrilación refractaria, primero pues
tener la definición, que es que esta se define como una taquicardia o una fibrilación ventricular con un ritmo inicial que se presenta persistentemente luego de 3 análisis del ritmo y desfibrilaciones estándar separadas de intervalos de 2 minutos con la reanimación cardiopulmonar habitual. Y esta se ha descrito que pues, puede ser debido a que el vector de corriente no captura completamente los ventrículos, con lo cual el paro puede persistir. Para esto se han propuesto diversas alternativas como la estrategia de cambio vector o la estrategia doble secuencial. Aquí vemos este estudio en el cual se compara la estrategia estándar con una estrategia de cambio vector o doble secuencial con el, pues más que todo en el paro cardíaco extrahospitalario, pues por el que no se utilizaron paletas, pues sino el dispositivo del desfibrilador automático externo. Y aquí vemos pues como los cambios de vectores, es cambiar los vectores pues del apex pues y para external a unos vectores anteroposteriores o la desfibrilación doble secuencial que requiere, pues, o en el estudio lo hicieron con 2 desfibriladores y 2 paletas y dos equipos pues, de desfibrilación que se descargaban uno secuencialmente al otro. Entonces, con respecto pues a este estudio, pues primero tener en cuenta que debutó, pues que antes de tiempo se tuvo pues que parar y tuvo un bajo reclutamiento por un bajo reclutamiento de la pandemia por COVID-19 y pues que extrapolar los datos descritos supone un reto logístico tanto en el ambiente extra como en el intrahospitalario y ellos pues relatan que a pesar de que tuvo una mejor pues evidencia de la desfibrilación doble secuencial, pues por el reto logístico de que esto supone, se prefiere el cambio de vector en caso de tener pues un ritmo de desfibrilación refractaria. Con respecto al uso de circulación extracorpórea en paro, tener en cuenta que los pacientes con TBO o fibrilación ventricular refractaria pueden lograr un retorno a la circulación espontánea después de tener una revascularización coronaria, entre otras causas reversibles de paro, y pues la hipómono arterial puede resultar en una perfusión sistémica y un suministro mejor que la misma reanimación, por lo cual puede ser útil si se piensa pues directamente en realizar una revascularización coronaria y pues la recuperación del miocardio pues que está con una isquemia pues en este caso. Por lo cual los pacientes ideales para realizar una circulación extracorpórea intraparo son los pacientes que tengan un colapso presenciado, una reanimación cardiopulmonar inmediata, una corta duración del colapso a la canulación, una perfusión adecuada durante la reanimación y una presunta etiología del paro que sea reversible. Pues, con respecto a la monitoreo en la antereanimación, tenemos que el CO2 al final de la aspiración medio por capnografía de onda continua es una de las medidas pues, que tienen mayor evidencia en este sentido y tener en cuenta que cuando se tiene un valor inferior a 10 se sugiere que hay un gasto cardíaco inadecuado y que se debe mejorar la calidad de la reanimación cardiopulmonar o realizar otras intervenciones debido a que no está haciendo pues, un paro no se está generando pues, una circulación efectiva. Y por otro lado, los aumentos repetidos y sostenidos del CO2 al final de la respiración sugieren que hay retorno a una circulación espontánea. También tener en cuenta que si un paciente ya está previamente invadido pues, y las mediciones de línea arterial ya colocadas pueden proporcionar la información útil. Y tener en cuenta que una presión diastólica arterial por encima de 20 milímetros de mercurio es indicador de que hay una adecuada perfusión coronaria. Con respecto a la vía de la administración de los medicamentos, pues la vía intravenosa produce resultados más favorables. Las líneas intraóseas son seguras y efectivas en caso de que la vía intravenosa no sea disponible o no esté factible. Y las dosis de medicación intraósea e intravenosa son idénticas. Y pues, la guía recomienda que en caso de no poder establecer medicamentos intravenosos o intraóseos, algunos se pueden administrar de manera intratraqueal, entre ellos la lidocaína, epinefrina, vasopresina y naloxona se pueden absorber a través de la tráquea y las concentraciones séricas del fármaco, pues sin embargo, teniendo en cuenta que las concentraciones séricas del fármaco se vuelven impredecibles pues, con esta administración. Se reporta que la dosis debe ser de 2 hasta 2.5 veces más que la dosis intravenosa estándar y se debe diluir el medicamento en 5 centímetros de solución salina para poderla infundir. Con respecto al uso de la ecografía en paro, tenemos que tiene una utilidad diagnóstica, pronóstica y de monitoreo de la reanimación, y esta también sirve para la identificación de causas reversibles de paro, para identificar el retorno a la circulación espontánea y predice la probabilidad de retorno a la circulación espontánea. Y tener en cuenta que esta no debe ser la única base pues, para terminar los esfuerzos de reanimación en caso de encontrar pues, que hay poca probabilidad con los hallazgos ecográficos.
Esta, pues como ya lo dije, puede ayudar a encontrar el ritmo de paro correcto y pues por eso hay que diferenciar y definir la pseudoactividad eléctrica sin pulso y diferenciarla con la actividad eléctrica sin pulso. La pseudoactividad eléctrica sin pulso se define como una contractilidad cardíaca organizada y un ritmo organizado en el electrocardiograma que no genera un pulso palpable. Su hallazgo se asocia con un aumento de la posibilidad de retorno a la circulación espontánea y puede ayudar a identificar la posición correcta de las manos del reanimador y optimizar el gasto cardíaco en la reanimación. Pues también tener en cuenta que puede ayudar a identificar la posición correcta de las manos del reanimador y optimizar el gasto cardíaco en la reanimación. Y esto se evidencia en un estudio de 189 pacientes en donde el área estandarizada pues, para hacer las compresiones que tradicionalmente se ha establecido puede corresponder con la raíz aórtica, con el tracto de salida del ventrículo derecho o con la aorta ascendente, hasta en el 80% de los casos. También puede ayudar a establecer el diagnóstico diferencial, porque es una herramienta que sirve y ayuda a identificar neumotoras de atención, taponamiento cardíaco, infarto, hipovolemia, hipoxia o choque obstructivo. Y pues hay diversos protocolos para el uso de la ecografía en paro, pero pues lo más importante es que el abordaje más prudente es obtener las imágenes durante la pausa de la reanimación cardiopulmonar en la cual se verifique el pulso y pues ya obtener las imágenes en otras ventanas pues ya dependiendo pues de la pertinencia pues que se tenga dependiendo del caso. Y tanto los ecocardiogramas como las demás ventanas de acuerdo a la pertenencia, como ya lo dije. Y la utilidad y pues también tener en cuenta pues que los pacientes que tienen alteración hemodinámica están en el ambiente intrahospitalario pues una unidad de alta dependencia o en el lugar donde estén tiene un valor pues de prevención importante porque puede identificar la causa de la alteración hemodinámica. También sirve para verificar la causa, la calidad de la reanimación cardiopulmonar y conserva que la posición del reanimador está adecuada, garantizando el mayor gasto cardíaco posible. Y también se ha descrito que el ultrasonido es mejor que la palpación en el reconocimiento del pulso. Con respecto a la terminación de los esfuerzos de reanimación, hay factores pues, como subjetivos y objetivos que nos ayudan a determinar cuándo es el momento en el que se deben pues como pausar ya los esfuerzos de reanimación. Y estos incluyen pues que la duración de la reanimación sea más de 30 minutos y un ritmo de perfusión sostenido, haya un colapso no presenciado con ritmo inicial de asistolia en el electrocardiograma o un intervalo prolongado entre el momento del colapso y el inicio de la reanimación cardiopulmonar. También tener en cuenta la edad del paciente, pues, que tenga, pues si el paciente es añoso, que si tiene una comorbilidad grave o un estado de dependencia funcional previa. Con respecto a los criterios subjetivos, tenemos pues que el mejor predictor del resultado de la reanimación es el dióxido de carbono al final de la aspiración después de 20 minutos de reanimación. Esto debido a que los valores de este son funciones de la producción del dióxido de carbono y el retorno venoso al corazón derecho y a la circulación pulmonar. Y una CO2 al final de la aspiración muy bajo, definido muy bajo como menor de 10, después de 20 minutos, es un signo de ausencia de circulación y un fuerte predictor de mortalidad. Y también pues tener en cuenta que esto puede ser causado pues bien por las circunstancias que acaba de decir, pero también porque el tubo endotraqueal esté mal colocado. Y tener en cuenta que los criterios para determinar que es la inutilidad de la reanimación después de un paro extrahospitalario es que el paro no sea presenciado por el personal de salud, que haya una arritmia cardíaca inicial con un ritmo no desfibrilable y sin retorno a la circulación espontánea después de la administración de la tercera adrenalina. Como conclusiones, tenemos entonces que las medidas con mayor evidencia continúan siendo realizar unas excelentes compresiones de manera ininterrumpida. La adrenalina continúa siendo el manejo farmacológico con mayor evidencia pues, de todos los manejos farmacológicos propuestos. Se recomienda considerar una vía supraglótica en contraposición a una definitiva durante el RCP, individualizando siempre cada caso. Se requiere mayor evidencia de evaluar cautelosamente la pertinencia de otras medidas como el uso del ECMO, el cambio de vectores, el uso de otros medicamentos y demás medidas mencionadas, y se recomienda la monitoría de la calidad de la reanimación con parámetros dinámicos para garantizar su correcta realización y así mejorar los resultados. Y la ecografía es una herramienta con múltiples propósitos en la reanimación cardiopulmonar y la decisión de determinar los esfuerzos de la reanimación debe basarse en parámetros objetivos y subjetivos mencionados, individualizando siempre cada caso. Muchas gracias. Mario, gracias por tu presentación. El doctor Juan Manuel tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Buenos días. Mario, ¿qué más? Qué pena, yo me conecté tarde.
¿Me puede recordar quién fue tu asesor de la charla? La doctora Verónica. Excelente. Verónica López. Sí, Pérez, perdón. hay que conocer los compañeros. Mario, no, me gustó mucho la charla, particularmente por varias cosas, y es que yo creo que estamos creciendo en el conocimiento de la reanimación y ya no hablamos solamente de 32 desfibrilación, adrenalina, miligramo cada 3 minutos, hablaste de cosas que yo creo que todos saben que me parecen importantes, que es el ajuste de la dosis de adrenalina, la desfibrilación doble secuencial, el uso del monitoreo intraparo, que nosotros lo tenemos con cierta frecuencia y como estamos acostumbrados a hacer soporte vital basado en guías, no lo utilizamos, ¿sí? Yo discrepo en una cosa y es que yo sí creo que la ecografía nos puede ayudar a determinar el pronóstico del paciente. Solamente que cuando lo hemos o cuando se ha tratado de estandarizar, se ha estandarizado mal. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que si un paciente llega y el corazón no se le mueve en el ecógrafo, no vaya a sobrevivir, pero probablemente si llevas 20 minutos o 10 minutos dándole masaje cardíaco, el ritmo no cambia y el ecógrafo no muestra ninguna actividad cardíaca, la probabilidad, eso sí se relaciona con una probabilidad de 0 de supervivencia. Entonces ahí sí nos ayuda también a tomar decisiones sobre cuándo parar. También nos ayuda a tomar decisiones sobre cuándo iniciar. Por ejemplo, esos pacientes que son paros no presenciados, encontramos actividad eléctrica sin pulso y como vos dijiste, resulta que no les encontramos una verdadera actividad eléctrica sin pulso, sino una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Los pacientes tienen una probabilidad de sobrevida más alta y por lo general cuando hay pseudoactividad eléctrica sin pulso quiere decir que el corazón todavía tiene algo de perfusión y que todavía lo podemos o convertir a un ritmo desfibrilable o incluso convertir a un ritmo de perfusión. La mayoría de las pseudoactividades eléctricas sin pulsos se presentan en el monitor, y eso está descrito como taquicardias. Por eso cuando usted vea un monitor que esté con una frecuencia cardíaca mayor a 100 y el paciente no tenga pulso, sospeche que es una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Y se asocia fuertemente con causas mecánicas del paro. Por ejemplo, hipovolemia, por ejemplo, choque, que es una causa mecánica porque es falta de flujo, por ejemplo, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco o neumotórax, y esas son las causas que uno debería buscar. Entonces, mira que son muchos caminos los que podemos seguir y el algoritmo cada vez nos muestra como más brazos que nos permiten empezar a discernir las cosas que podemos hacer, recordando siempre que el soporte vital es el soporte de los órganos, pero la verdadera reanimación empieza cuando empiezas a pensar cómo podemos resolver la situación que tiene el paciente, o sea, cuál es la causa del paro. Con respecto, de hecho, anoche precisamente estaba leyendo un estudio que hicieron en Seattle en el 2017, donde ellos están tratando de estandarizar no una dosis de 1 miligramo cada 3 minutos, sino 0.5 miligramos cada 4 a 8 minutos, y ese es el estándar que ellos utilizan allá. Lo que encontraron en su estudio de paro extrahospitalario con casi 3.000 pacientes es que no hay diferencia entre poner 1 miligramo y poner 0.5 miligramos. Y sí sabemos por los estudios animales que las dosis más altas producen más disfunción miocárdica posparo y producen más daño cerebral por la baja perfusión cerebral. Hay algunos estudios también, por ejemplo, que mencionan el uso de la vasopresina, tomando en cuenta que la vasopresina parece tener un mejor perfil de vasoconstricción desde el punto de vista cardíaco y aórtico y menos desde el punto de vista de la circulación cerebral. Lamentablemente, pues como es resucitación, en resucitación tenemos solamente los estudios animales y algunos estudios observacionales. De hecho, si te pones a ver los comentarios de Gavin Perkins, que es el autor del Paramedic 2, él no está de acuerdo con las conclusiones del Paramedic 2.
él no cree que con esas conclusiones debamos seguir recomendando poner adrenalina 1 miligramo cada 3 minutos. Él de hecho piensa que lo que estamos haciendo es no mejorando la función cardíaca, sino empeorando la función del cerebro. Y él lo dice en varias de sus charlas. Solamente que si tú vas a la guía dice que quizás sí recuperemos un mayor número de potenciales donantes. Entonces hay que tener muy claro cuál va a ser nuestro foco. Yo, digamos que es muy difícil zafarse como de ese entorno. Entonces, para uno es muy difícil cambiar el chip de un servicio donde estamos acostumbrados a poner adrenalina cada 3 minutos y donde si tú no das la orden de adrenalina, alguien más la va a dar. Pero yo pienso, y ya lo hemos discutido en nuestras reuniones, que pasarnos de 3 dosis, si lo vas a poner de 1 miligramo, dale, pero pasarnos de 3 dosis de adrenalina ya no está beneficiando al paciente, vos mismo lo dijiste. Ya hay una fase metabólica donde ya la adrenalina no está haciendo nada. Ya la adrenalina lo único que está haciendo es daño. Entonces, ¿por qué no llegar un momento en el que ya simplemente sigamos haciendo lo que sabemos hacer, buscamos, digamos, revertir la causa del paro, pero nos evitamos seguirle haciendo daño al paciente? A mí me gustó mucho la charla. Te voy a hacer una observación y es que las diapositivas, hermano, si les falta camellarle, yo generalmente no hablo de la forma, pero parece que hubieras transcrito texto a las diapositivas, no son fáciles de ver, no son, les falta como que lo entretengan a uno, porque pues finalmente todo lo que había escrito en las diapositivas lo estás diciendo. Entonces, o lo decís o lo escribís. Es mi observación, pues, o es mi opinión acerca de esa forma de hacer diapositivas. Muchas gracias, Mario. Listo, muchas gracias. Adelante, Julián. Hola Mario, muy buenas. ¿Se oye de casualidad bien por ahí? Sí, sí, señor. Listo. Mario, felicitaciones por la charla. Creo que trataste de abordar unos puntos que son relevantes. Lo que yo te quería preguntar, y de todas formas, teniendo en relación todo lo que nos has venido contando, frente al papel que han venido desarrollando los medicamentos en el soporte vital avanzado, comparado con otras medidas, ¿a qué es a lo que tú le darías relevancia en estos momentos? Por ejemplo, ¿le darías prioridad sobre algún medicamento, alguna otra intervención? ¿O qué creerías tú que de pronto podríamos llegar y darle una mayor relevancia en este tipo de escenarios? Eso es una cosa. Y lo segundo es que te quería de pronto preguntar sobre, pues, qué has leído sobre las técnicas de monitorización y adicionalmente sobre qué protocolos de pronto pudiese llegar y saber con respecto hacia la parte de la monitorización intraparo por parte de la ultrasonografía. Lo que pasa es que, pues, dentro de lo que yo he venido buscando, realmente no he encontrado como algún protocolo que de pronto pudiese llegar y ajustarse o que esté un poco más sedimentado que el otro hacia la parte, pues, de la evidencia, lo que ha venido saliendo. Y pues nada, Mario, de hecho, pues sí quería felicitarte por la charla, creo que tocaste puntos muy importantes. Bueno, muchísimas gracias. No, pues con respecto a las medidas pues que toman mayor relevancia, pues siguen siendo pues el hecho de realizar pues unas compresiones pues de manera efectiva y la desfibrilación en caso de que sean ritmos pues desfibrilables. Y la idea pues sí es como estábamos pues hablándoles, individualizar cada caso dependiendo pues de la causa del paro, en la cual pues identificar pues cuál es la razón por la que se da el paro es pues fundamental para ya realizar las otras medidas. Pues la administración de adrenalina, pues si bien es la medida con mayor evidencia, pues eso no significa pues que pues también pues significa que es una medida pues que, como ya lo vimos, tiene pues una gran polémica y eh, pues igual la idea pues es seguir pues sí, individualizar pues también el hecho de administrarla, pero pues sí es un tema pues como que podría llegarse pues a identificar como polémico. Con respecto a los protocolos, pues la verdad, solamente pues como los miré pues como digamos por encima, porque pues en realidad pues se describen como muchos protocolos, pero sí pues
todos pues, están pues como en la concordancia de que se debe realizar al menos pues la realización de las imágenes pues con las ventanas cardíacas en el momento en el que se dé la verificación del pulso, y ya pues hay unos protocolos en los que hay uno pues que es, si no mal recuerdo, como de 4 veces, que es verificar fluido, forma, pues que están descritas pues en la literatura, pero la verdad pues como que no me centré en esos aspectos por ya pues como en aras pues del tiempo de la charla. Listo, vale, gracias Mario. Sí, yo creo que eso que acabas de decir es muy importante. Creo que a pesar de que el soporte vital básico se llama básico, muchas de esas intervenciones efectivamente es lo que más se han venido sedimentando en la evidencia y son los que tienen obviamente una mayor relevancia. Y bueno, sí, yo seguiré buscando de pronto algún protocolo que esté un poco más válido hacia la parte de paro y nada, hermano, muchas gracias. Gracias. Adelante, Verónica. Hola, buenos días. Buenos días. Mario, muchas gracias por la presentación. Pues ya habíamos discutido como muchas de las cositas antes de la charla. Creo que es un muy buen primer ejercicio, pues como de acercamiento a las actividades académicas. Eh, y yo creo que vamos en buen camino. Pues lo que dijo el doctor Juan Manuel creo que resume muchas de las cosas que habíamos discutido pues cuando estábamos trabajando en la construcción de la presentación, y hay cosas por mejorar en las diapositivas que también lo habíamos hablado, pero yo creo que vas en buen camino y las vas a ir pues como aprendiendo a trabajar a medida que vaya pasando la residencia. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Daniel. Buenos días. Bueno, Mario, me pareció muy completa la presentación y me parece muy importante el papel que se le está dando a la ultrasonografía intraparo respecto a lo que preguntaba Julián, porque se individualiza mucho, por ejemplo, en protocolos, el protocolo PEIT, que le permite a uno valorar por medio pues, de las diferentes ventanas si de pronto hay un taponamiento cardíaco, una dilatación severa del ventrículo derecho, que pudiera sugerir un tromboembolismo pulmonar, y acorde a eso pues guiar como las metas de reanimación y qué otras intervenciones se pueden buscar en busca buscar el retorno a la circulación espontánea en caso de que el paciente se encuentre muy hipovolémico, si hay trastornos pues, de la contractilidad cardíaca. Se pueden ir durante el paro como buscando intervenciones potencialmente que puedan revertir las causas pues, del paro cardíaco. Sí, ahí pues obviamente como a redondear un poquitico la idea con respecto a los protocolos de ecografía. La ventaja de la ecografía es que usted puede arrancar por donde usted quiera. Ya hemos visto que hay protocolos incluso para evaluar la presencia de pulso femoral y carotídeo en el caso, y es mucho mejor con el ecógrafo que la percepción manual del pulso. Y ya esto nos da una idea de muchas cosas que podemos hacer, no solamente la ecografía cardíaca, porque incluso hay gente que tiene protocolos en los que no se siente cómoda con la ecografía cardíaca y lo que hacen es ecografía vascular de miembros inferiores o ecografía vascular de la carótida durante el paro. Hay un par de cositas que quería mencionar, y es que en algunos países ya es un estándar de cuidado no utilizar paletas, sino utilizar parches. Sí, creo que no, lo dejamos de escuchar todos. Estamos cuidado con las partes. Bueno. Nosotros, de hecho, en los áreas, ellos no dan las notas pegadas, son caros, ellos van tomando en cuenta la resultación. Muchas cosas, hagan estas charlas, vayan ahí, escuchan. Pues se atrasó eso aceleradamente, pero yo creo que ya recuperaste. Ahí me escuchan. Sí, señor. ¿Y se escuchó lo que dije o no? No, solo hasta parches, que era el estándar de cuidado en algunos países. Sí, lo que les decía era que, bueno, los medicamentos intratraqueales también se recomiendan. El hecho de que la guía
americana y la guía europea no hablen de ellos, no quiere decir que no se recomiende. Entonces, cuando uno quiere buscar en la literatura, debería ir a la página de ILCOR, mirar cuáles son las preguntas que se han hecho ellos en los últimos 5 años y cuál es su recomendación al respecto, porque a veces hay muchas preguntas que ellos no toman en cuenta en las guías, pero que nosotros deberíamos leer la evidencia. Entonces, los animo a que vayan a la página de ILCOR, que miren no solamente la guía europea americana, sino que miren la guía japonesa, que miren la guía australiana, porque ellos tienen cosas muy interesantes. Y la guía británica, los británicos son muy concisos con su información. Entonces, creo que tenemos que ir un poquito, nosotros como especialistas de urgencias tenemos que ir un poquitico más allá. Muchas gracias. Ahí sí se escuchó, Omar. Bueno, muy buenos días para todos, doctor Mario, muchas gracias por la presentación. 3 cositas. Coincido con el doctor Juan Manuel en la forma. La forma es importante porque nos permite entregar la información de forma efectiva pues, al público. Entonces, las diapositivas deben de ir con información muy precisa y corta para no perderse en el bosque de las diapositivas pues, con información tan densa. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, en relación con el fondo, yo creo que el fondo finalmente pues, es entregar la información relacionada con reanimación cardiopulmonar avanzada. Yo creo que, de hecho, me sorprendió fue que en tan corto tiempo, pues porque fueron 35 minutos de exposición y lograras abordar pues, todos los temas, cada uno de ellos con, digamos, ramas para profundizar bastante, pero digamos que es de las primeras exposiciones en las cuales en reanimación cardiopulmonar avanzada lo logramos pues por lo menos abordar todos los elementos en tan corto tiempo, pues y eso yo creo que es una labor loable y que muy probablemente habrás alcanzado también en propiedad por la asesoría de la doctora Verónica, pues también que aplaudó su participación en la actividad. Hay varios elementos, pues, digamos, que quedan también como pendientes por profundizar. Yo solamente quisiera hacer pues, una aclaración relacionada con las tasas de supervivencia que usted mostró al principio en relación con el alta hospitalaria, luego en la activación del sistema de emergencias médicas, en la atención de la parada cardíaca prehospitalaria, pues se mencionó que el estudio realizado pues, por los compañeros aquí pues, a nivel local era del 17%, pues eso sucede es supervivencia a la llegada al hospital, es decir, los pacientes que se reaniman y que llegan o logran llegar al hospital vivo. Vivo es pues, que tengan un ritmo de circulación espontáneo. Entonces, digamos que dista, pues no dista un poco, pues básicamente porque no lo sabemos. No sabemos si ese 17 se mantiene pues hasta la alta hospitalaria, pues, que creemos que muy probablemente será más baja, pero digamos que el estudio que estamos realizando actualmente con las doctoras Lina y Valentina Bustos, Lina Aria y Valentina Bustos, pues nos dará luces al respecto, cómo está esa supervivencia de la alta hospitalaria de los pacientes que se reaniman de forma prehospitalaria. Y una pregunta, porque hemos discutido en varias ocasiones acá, desde hace ya varios años, el asunto del ECMO en los pacientes que se reaniman tanto intrahospitalario como extrahospitalaria, si hay alguna indicación precisa de la guía o recomendación al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues digamos que con respecto a la guía, pues puntualiza sobre todo, pues lo sugiere en causas pues potencialmente reversibles del paro y puntualiza como la guía también de síndrome coronario que pues digamos en este punto específico que es el paciente que requiera pues una coronariografía y que pues tenga esas otras condiciones pues que que tenga pues el estado de perfusión adecuado, que se inicie pues rápidamente,
Es una de las medidas que pues ellos recomiendan con más fuerza a la hora de realizar el ECMO en el momento de intraparo.